El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Hace unos días, Juan Soto Ibars estuvo en Espejo Público. El tema era su nuevo libro y cómo algunos sectores feministas pedían su cancelación debido a que desmontaba en él los ya manidos relatos de los últimos años. Evidentemente, frente a él se encontraba un grupo de 5 personas para desmontar el libro sin habérselo leído o, como dijo Susana Díaz, integrante del grupo contrario a Ibars, deseando leerlo para desmontarlo por completo. Los argumentos que se escucharon en contra del libro eran los de siempre: el porcentaje de denuncias falsas, la negación de datos verídicos cuando Ibars los sacaba a colación y la inapelable intervención de Ana Monzón, una socióloga que solo arguyó que Ibars mentía, daba datos falsos y no tenía ningún tipo de rigurosidad. El argumentario clásico de un feminismo que hace aguas desde hace ya un tiempo. Porque esta es la realidad del feminismo pop: el tono histriónico, la agresividad hacia cualquier dato o argumento que desmonte una parte o la totalidad del relato. Todo forma parte de un guión que ya no cala, ya no convence. La caída libre de un fenómeno que solo se mantiene ya gracias a subvenciones, ministerios y mucho señalamiento y muchos gritos contra el disidente. Dicho de otro modo, lo que ocurre cuando un animal está acorralado y solo le queda atacar para intentar salvar la vida. Tras años de enfrentar hombres y mujeres y desgastar las relaciones entre ambos, al feminismo solo le queda el dinero público y el miedo social a disentir sobre cualquier dogma inoculado en los últimos años. Un final a la altura de un movimiento que no ha hecho nada por las mujeres y que, si todo sigue su curso natural, acabará con sus principales protagonistas en el ostracismo. La mujer que define el feminismo moderno no es libre, solo ha cambiado de dueño. Las que una vez lucharan por emanciparse del hombre, hoy deben someterse a los mantras ideológicos que las figuras influyentes del movimiento y los ministerios estatales promueven. Y como en todo movimiento identitario, la disidencia se paga. El feminismo, como lo conocemos hoy, nació como movimiento de liberación femenina contra las leyes que a la sazón imperaban en los estados occidentales. El problema es que, como ya ocurriera con la lucha obrera, el movimiento fue absorbido por los propios estados. De este modo, al insertar a la mujer en el mercado laboral, el número de pagadores de impuestos se duplicó, así como los sueldos también debían repartirse entre el nuevo número total de trabajadores. Con la nueva independencia laboral, también llegaron nuevos consumidores potenciales, lo que resultó en una mayor recaudación procedente de impuestos como el IVA. Además, las grandes corporaciones, en connivencia con los estados que las beneficiaban, inocularon nuevos arquetipos de mujeres independientes en productos como el tabaco y demás bienes de consumo que se asociaban a ser una mujer libre y fuerte. Poco a poco, década a década, los relatos se han ido actualizando. Si a mediados del siglo anterior fue la figura de la mujer fuerte, esta última década ha sido la de la mujer que odia al hombre corriente y estigmatiza todo aquello que huela a tradicional o conservador. Desde los gobiernos se han aprobado políticas que no han hecho más que alejar a las mujeres de los hombres en una suerte de venganza ideológica histórica, en que el relato de la mujer esclava del hombre se ha asentado como fenómeno apodíctico. Esto, junto a los nuevos fenómenos ideológicos como el movimiento woke, ha resultado en la mujer como una especie de figura retórica social, definida por la nada y regulada por el Estado. Leyes pro-trans que amenazan con borrarlas de los deportes, la mujer que trabaja en la oficina todo el día como sinónimo de independencia y la que lo hace en casa con sus hijos como esclava del sistema. El amor, la complementariedad entre géneros o incluso la solidaridad y empatía con el de enfrente
han llegado a erigirse como defectos históricos de los que la mujer moderna debe despojarse. Todo ello en una suerte de espejo masculino en que se justifica que todo lo malo que podía atribuírsele a un hombre, hoy puede y debe ser virtud en una mujer. Como casi toda ola ideológica, el feminismo estaba llamado a caer tarde o temprano. Las dinámicas de relato único han hecho mella, lo que poco a poco ha acrecentado la deriva totalitaria y surrealista del movimiento en los últimos años. En España, la ley del solo sí es sí ha resultado en excarcelaciones, y la ley trans puso en el foco del debate la incapacidad de la misma para determinar el fraude debido a la naturaleza de la propia ley, lo que pone de manifiesto que todo aquello que se supedita a la ideología acaba perjudicando a quienes dice proteger. Por otro lado, es también un ejemplo vivo de legislar en una especie de huida hacia adelante constante, intentos desesperados por mantener a flote un chiringuito diseñado para obtener rentas y parte del presupuesto anual en nombre de la búsqueda del supuesto bien común, lo que Gaetano Mosca definía como la cesión de los derechos individuales a la formación de una voluntad general materializada como la voluntad del Estado, quedando éste como tutor inapelable de los intereses de una mayoría de ciudadanos. Y no en vano, el feminismo se ha servido de una narrativa emocional y belicista para poder proliferar, obviando todo aquello que pudiera contrariar el relato que interesaba inocular. Camille Paglia hablaba de cómo este movimiento ha negado las realidades biológicas, las ha desechado como axiomas negativos para la construcción de su relato y, en última instancia, ha exaltado artificialmente a la mujer como víctima absoluta de la historia. C.S. Lewis, en La abolición del hombre, también señalaba que la destrucción de valores objetivos podría resultar en una ingeniería emocional, es decir, que las nuevas generaciones, al estar menos influidas por valores culturales y sociales tachados como indeseables por el relato posmodernista, serían hoy más sensibles que otras a acabar atrapadas en narrativas estatales de ingeniería social. Incluso Murray Rothbard, en su trabajo El igualitarismo como revuelta contra la naturaleza, ya señaló que las tesis igualitarias siempre se traducen en una política de control estatal que se asienta en la revuelta contra la estructura ontológica de la realidad misma. El feminismo no solo ha producido mujeres hostiles que gritan y exigen a una comunidad en la que en muchos casos no aportan ningún tipo de valor, sino que las ha recluido a vivir en una realidad totalmente alterada por la narrativa. En pocas palabras, el feminismo, al igual que cualquier otro mantra ideológico, ha obviado los datos y críticas contrarias para enhebrar un relato que estaba llamado a extinguirse. Los datos acerca de los niños asesinados a manos de sus madres apenas ven la luz. El famoso porcentaje de denuncias falsas obvia deliberadamente que la mayoría de denuncias se archivan, lo que no las hace potencialmente falsas, pero tampoco potencialmente veraces. Tampoco se suele hacer mención a la cantidad de incongruencias jurídicas que el feminismo ha producido. Se habla de despojarse de toda verdad biológica, pero sin embargo las custodias, salvo casos extremos, son casi siempre para la madre. Y del mismo modo, en los últimos años, ya ha quedado como algo normal en el imaginario colectivo que una ley diga proteger a la mitad de la población, pero coloque como culpable instantáneo a la otra mitad. Asimismo, el daño no es solo judicial, sino que también es cultural y social. La venta constante del modelo de mujer moderna, cuya plenitud está en trabajar 8 horas diarias, en detrimento de aquellas mujeres cuyos objetivos vitales sean formar una familia y criar a sus hijos en casa. Evidentemente, estas ideas se transmiten de forma sutil, pues no se ha prohibido expresamente que una mujer se case y se quede en casa para criar a sus hijos, pero sí que se las señala desde algunas coordenadas feministas, lo que poco a poco va cambiando de forma artificial la mentalidad de cada generación.
Es más, no solo se señala que la apoteosis femenina sea ahora ser oficinista, sino que también se la machaca con mantras como la brecha salarial. Un mantra que solo plantea una media aritmética entre lo que gana el grueso de hombres con el grueso de mujeres, pero que deja atrás cualquier factor determinante como el número de horas trabajadas, tipo de contrato, sector laboral o predisposición a viajar o moverse geográficamente para optar a dicho puesto de trabajo. Pero quizá todo esto no sea lo peor, sino la falsedad de la idea de que las mujeres siempre han estado subyugadas a la voluntad de los hombres. Idea que olvida de forma deliberada que esta libertad que, entre comillas, tenemos hoy en día es algo de lo que cualquier individuo, sin importar su sexo, ha sido despojado históricamente. Porque la condición de esclavitud no ha entendido nunca de género, sexo, raza o religión. La represión ha afectado a cualquier hombre o mujer y sesgar la historia de forma que se dibuje lo contrario es sencillamente falso. Por no hablar de la cantidad de datos de que disponemos actualmente, los cuales el feminismo también obvia en su supuesta lucha por la igualdad. Porque no se habla de la desmedida cantidad de suicidios que hay entre los varones, al igual que tampoco se hace sobre el porcentaje de fracaso escolar, las tasas de alcoholismo, drogadicción o sin techo, o cualquier parámetro en que los varones estén sobrerepresentados. En resumen, lo que el feminismo hegemónico ha conseguido es separar más a hombres y mujeres, acrecentar el recelo y las reticencias entre ambos, y todo ello, por supuesto, amparado en la ciencia estatal. Porque si antes los represores eran los maridos y el patriarcado, hoy la correa es la misma, pero la mano que la sujeta es el BOE y la secta feminista. El feminismo debía morir. Y no porque haya obviado datos fundamentales en su relato, tampoco porque haya influenciado negativamente a las generaciones actuales, sino porque, como todo movimiento ideológico, será suplantado por pendulazo o por desinterés. Sea hoy o mañana, el feminismo institucional morirá cuando el Estado pueda aprovechar otro fenómeno social con mayor eficacia, uno que dé mayor cantidad de votos y acólitos ideológicos. Un nuevo relato con más y mejores víctimas a las que regar con subvenciones y beneficios en detrimento de otras. El feminismo no quiere mujeres libres, y ningún movimiento que pase por las garras estatales lo quiere. Lo que el Estado hace muy bien es justamente esto: seleccionar movimientos sociales en alza, colocarlos como verdad categórica y usarlos para exprimir y alejar más a la población entre sí. Quizá, cuando el feminismo deje de dar votos y de ser usado por la apisonadora estatal, las feministas puedan pararse a pensar en que el enemigo nunca fue el hombre o la historia, sino el mismo que durante años decía liberarlas. Un saludo y nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.